Buenos días, profesor. Bueno, esta es la parte 5 de la exposición del módulo 12, de la cual nos permite explicar lo que viene siendo de los módulos de asignación de direcciones IPv6. Para este caso, ocuparemos la diapositiva correspondiente y en este apartado designaremos o expondremos una asignación de direcciones IPv6 del módulo 12. A mí me tocó la parte 6, en este caso expondré los 12.4, 12.5 y 12.6. Comenzamos, nos dirigimos a la parte que nos corresponde. Y bien, iniciamos con la configuración estática de web y LAN. La configuración web estática en un router nos designa que es la misma dirección IPv4 de las públicas y ellas son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6, lo que la mayoría de los comandos de la configuración y verificación de IPv6 en Cisco IOS son similares a sus equivalencias de IPv4. En muchos de estos casos, la única diferencia del IPv6 es que el IP dentro de los comandos es diferente a la estructura de IPv4. O sea, son muy distintas la configuración desde M2. La configuración, para este ejemplo que utilizaremos será esa topología que se muestra en la figura y subredes de IPv6, que es en este caso la topología de ejemplo. En este caso nos ocupa la 2001, que es la siguiente dirección IPv6. En este caso ya son IPv6, es implementada ya que IPv4 es una de las redes más usadas, por lo tanto, se agotan rápidamente las direcciones IP automáticas. Es por ello que se implementó el apartado de IPv6, ya que de esta manera designamos nuevas IPs sin afectar o navegar por Internet público. De igual forma, tenemos la topología de ejemplo, que en este caso tenemos dos PCs, y en cada una de ellas tiene un conversor a IPv6. En este caso, nos marca a un router y de ellos nos conecta a una red. Si vemos la configuración de IPv6 en web del router 1, nos marca que debemos de integrar por la interfaz gigabit 0, diagonal 0, diagonal 0, y configurar la IPv6 del puerto IPv6. Ahora, aquí como nos muestra, nos marca que debemos de designar lo que viene siendo su dirección IPv de IPv6. Después no, la montaremos y saldremos de esa interfaz. De igual forma, ingresaremos a la nueva interfaz Gigabit Ethernet, en este caso la 01, que va integrada aquí al router. Integraremos lo que viene siendo la IPv6 y lo que viene siendo la dirección IP. Después montaremos lo que viene siendo esta IP, saldremos y nos montaremos en la interfaz serial, que en este caso será hacia la del router, o en este caso para serial integrado a la nube o internet con IPv6. Y de esta manera montaremos lo que viene siendo una IPv6 para ingresar o tener acceso al internet. Después tenemos las configuraciones WA estática en host de Windows. Esta configuración de IPv6 es un host de forma manual. Es similar a la configuración de IPv4. De igual manera tenemos una interfaz que nos muestra la siguiente figura. En este caso la dirección de puerto de enlace predeterminada de configuración para PC1 es 2001, 2.db8, 2.ACAT, 2.1, 2.1. Dice, en este caso, esta web de la interfaz 1 de Java Internet es la misma red. Alternativamente, la dirección de puerta de enlace predeterminada se puede configurar que coincida con LLA, la interfaz vía Internet. En este caso, hay dos formas de obtener la UA de IPv6 automáticamente. La primera es la configuración automática de direcciones independientes del estado SLAAC, o por DHCP P6 con información de estado. Es igual como el DSH para IPv4, pero para este caso es para IPv6. La configuración estática de direcciones o difusión local entre enlaces es la configuración LAN manualmente que permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar. Las LLA se pueden configurar manualmente mediante el comando IPv6 o la IP de address de IPv6 link local address o link diagonal local. Y nos menciona que cuando esta dirección comienza con un headstack dentro del rango de F80 o FEP, el link local del parámetro debe seguir la dirección. Para este caso, nos muestra la topología LLAC, que es como la anterior, pero en este caso ingresamos lo que viene siendo el IPv6 con un link local y las IPs con las que se conectará al router y de esto al internet. Por eso la topología de LLA es manualmente permite la dirección reconocible y es más fácil de recordar. El ejemplo que nos muestra la configuración LA en el router 1 nos muestra que debemos ocupar la interfaz gigabit 0, diagonal 0, diagonal 0.
En este caso, por IPv6 address, montaremos lo que viene siendo la IPv, pero con un link local. Esto hace que nos mostremos dentro de una red local. Saldremos de esto y de igual manera ingresaremos a la siguiente interfaz de Gigabit Ethernet, que será 0, diagonal 0, diagonal 1, con IPv6, y montaremos IPv6 con un link local. De igual manera montaremos dentro del apartado del router nuestro enrutador. Saldremos de la interfaz y nos meteremos a la interfaz serial 0, diagonal 1, 0. En este caso nos montaremos dentro de Internet y de esta manera podremos navegar a través de estos servidores y les saldrá el último mes. Nos menciona que las LLA o LAS, configuración estática, se utilizan para hacerlas más fácil reconocibles como pertenecientes del router 1. En este caso, este ejemplo nos muestra que todas las interfaces de red 1 han configurado con LLA, comienza con F80. O sea, es muy diferente a la interfaz LLA de WA que LAS. Nos muestra que LLA comienza con F80, 1, N, y el único dígito N a la derecha es el 1. En este caso, el anterior fue 1 en lugar de N, y representada en el router 1. Después, siguiendo la misma sintaxis del router 1 y la topología incluía al router 2, tendríamos que hacer 3 interfaces configuradas con LAS F80, 2.1, y igual solo cambiando el último valor por 1, 2 y 3. Ahora, comprobando la configuración o comprobar la sintaxis de configuración estática de WA y LLA, nos define que debemos asignar WA y LAs con IPv6 con la interfaz especificada en el router 1, lo que nos menciona que debemos de hacer las 3 configuraciones diferentes que se muestran anteriormente, integrarlas dentro de la configuración del router 1. Y una vez configuradas estas interfaces, como lo que se comenta aquí antes en el ejemplo anterior, utilizando este mismo ejemplo, podremos configurar correctamente la UA en IPv6 con las interfaces del enrutador R1. Ahora bien, nos dirigimos al siguiente apartado, que es el 2.5, direccionamiento dinámico para WA IPv6. Nos muestra que los mensajes RS y RA, en este caso para WA, un dispositivo tiene una dirección dinámicamente a través de mensajes de protocolo y mensajes de control de Internet versión 6 de ICMPv6. En este caso, tenemos un host. Los hosts solicitan la información de direccionamiento del mensaje RC a todos los enrutadores IPv6, lo que RA es un mensaje de IPv6. Si se utiliza en el método 1, solo SLAAS y RA incluyen el prefijo de red, lo que menciona que la longitud del prefijo y la información de la puerta de enlaces son predeterminadas. El mensaje IPv6, ICPv6 RA incluye lo siguiente, que es Wi-Fi 6, prefijo de red y longitud de prefijo, lo que dice que los dispositivos a red pertenecen. La siguiente es la dirección de puerta de enlace predeterminada, es una IPv6 LA, la que dirección IPv6 de origen del mensaje RA. Las direcciones DNS, nombre de dominio, están con las direcciones de los servidores DNS y el nombre del dominio. Ahora bien, el método 1, que es el LAS, como lo hemos mencionado anteriormente, es un método que permite a los dispositivos crear su propio WAF en un servidor de SH6 con IPE o Wi-Fi 6 usando LAAS. Los dispositivos contienen el mensaje TCP del Wi-Fi 6 RA del enrutador local para obtener la información necesaria. Como se muestra en la siguiente información, nos muestra que se divide en dos partes de dirección para quedar de la siguiente manera. Primero tenemos un prefijo, el cual se anuncia el mensaje RA. Después tenemos un ID de interfaz. Este es utilizado para procesar el EUI diagonal 64 o genera un número aleatorio de 64 bits según el sistema operativo que se maneje. Primero tenemos lo que viene siendo el enrutador, que envía un mensaje RA con el prefijo para el enlace local. Después tenemos la PC ASSLA, que observa el prefijo del mensaje RA y crea su propia ID de interfaz, lo cual nos da acceso o nos enruta a la siguiente dirección IP o la comunicación entre distintos equipos. Y ahora nos movemos al método 2, que es LAAS y DCHP versión 6, Wi-Fi 6, sin estado. Se puede configurar con interfaz de rutador y este envía un anuncio al rutado solicitando LAAS y DHCP versión 6 sin estado, como se muestra en la figura del método siguiente, lo que nos muestra que primero tenemos el LAS para crear una IPv6 WA, después tenemos la dirección link local del router con dirección IPv6 de origen de RA para direccionamiento gateway predeterminado. Y por último tenemos un servidor DHCP6 telnets que obtendrá más información por la dirección de DNS y el nombre de dominio.
nos muestra que la PC envía un RC a todos los enrutadores IPv6, que es como este enrutador. Después el enrutador envía un mensaje para todos los nodos IPv6 con el método 2SDA de HCP especificado, donde aquí la información de su prefijo, longitud y de prefijo y de enlace de puerta predeterminada dice, pero tendrá que obtener la información del DNS de HCP6. Y finalmente la PC envía un mensaje de solicitud de HCP versión 6 a todos los servidores de HCP v6. Después tenemos el 12.5.4, que es el método 3 de HCP6 con estado. Nos muestra que una interfaz de routers se puede configurar para enviar una RA usando de HCP v6 con el estado solamente. Nos muestra que la siguiente figura un método que es en este caso el mensaje RA entre los dispositivos que usen lo siguiente. Primero tenemos la dirección LLA del router con la dirección IPv6 de origen del RA con la dirección del gateway predeterminado como en el anterior ejemplo, pero en este caso el servidor de HCP está default para obtener una GUA o otra información como dirección de DNS y el nombre de dominio. Tendrá esos siguientes apartados. Primero tenemos el método de la PC que envía un RC a todos los enrutadores IPv6. Este en este caso necesita la información de direccionamiento. En el segundo paso nos marca que el enrutador envía el mensaje R a todos los nodos de IPv6 en el método 3, que será de HCP versión 6 del estado especificado. Y finalmente la PC envía un mensaje de solicitud de HCPv6 a todos los servidores de HCP versión 6. Proseguimos con el proceso EUIA diagonal 34 versus generado aleatoriamente. Este es un mensaje cuando el mensaje RA es LSSA o LAAS, es un DHCP V6 sin estado. El cliente debe generar su propia ID de interfaz. Lo que el cliente conoce la parte del prefijo de direccionamiento de mensaje RA, pero debe crear su propia ID. El ID de la interfaz puede crear utilizando el proceso UI64, lo que es el número de 64 bits generados aleatoriamente, como se muestra en la configuración. En este caso tenemos la creación dinámica de un ID de interfaz, que viene siendo el enrutador que envía el mensaje RA. Y por segundo paso, la PC utilizando el prefijo RA y utilizando EUI de 64 o el número aleatorio de 64 bits generado por ID de interfaz, lo que viene siendo el mensaje RA en el prefijo y en el ID de interfaz, lo que viene siendo creado por el dispositivo cliente. Después tenemos el proceso EUI, diagonal 64, lo que el IID y definió por identificador único extendido EUI o proceso EUI 74 modificados. Este proceso es utilizado para la selección MAC de terminales de 48 bits de un cliente a insertar otros 16 bits en medio de la MAC de 48 para crear una ID de interfaz de 64 bits, como se mencionó anteriormente, pero la ID de interfaz EU representa un sistema binario y consta de 3 partes, lo que piden principalmente UI de 24 bits con dirección MAC del cliente, pero el séptimo bit, o sea, el bit universal local UL o U diagonal L, se invierte. Esto quiere decir que el séptimo bit es un 0, se transforma en 1 y viceversa. Hace la translocación y el direccionamiento de los decimales. El valor insertado de 16 bits, FFE, es un hexadecimal, verificando en el dispositivo 24 bits la dirección MAC del cliente. Y por último, el proceso EUI 64 se ilustra en la figura utilizando la dirección MAC R1 de Gigabit FC 99 y 4775CCE0. Lo que nos muestra en el siguiente ejemplo, que es el direccionamiento o LUI de 64 bits, lo que aquí nos identifica con la versión de 24 bits, lo que nos hace que agreguemos 48 bits. De esto nos agrega lo que viene siendo 16 bits, lo que nos hace una dirección IPv de 64 bits. En este caso pasan a ser binarios y la dirección de MAC entre UI y el identificador del dispositivo. Después nos agrega la inserción de los decimales FFA en el binario del 1, 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 0. Y después convierte los primeros dos valores en hexadecimal de UI a binario y voltea el bit U, diagonal U, que es un bit 7, lo que comentábamos. En este ejemplo, el 0 es un bit 7 que intercambia a 1. El resultado es un interfaz generado por EUI, diagonal 64, que es un FA 9947 FP, 2 puntos, G 75.2 puntos, CE0. Y como nota tenemos el último bit ULC, que es el bit 7,
y las razones para invertir su valor se discute con RFC 5342, y aquí tenemos una interfaz generada mediante EUI64, lo cual tenemos el comando iconfig. En este caso, el Windows hace una configuración de área local, de lo cual nos muestra la IPv6 que ya está configurada y nos muestra lo que viene siendo el link local de la IPv6 y la dirección default o categoría. Después tenemos el 12.57, es el ID de interfaz generado aleatoriamente. Esto va a depender del sistema operativo que se esté manejando. Un dispositivo puede utilizar un ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar de usar una dirección MAC y procesos EUI64. A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de crear un EUI64, como Windows XP, el sistema operativo Windows aleatorio de EU-64. Nos menciona que una vez establecido la ID de interfaz, ya sea a través del proceso EUI64 o mediante la generación aleatoria, se puede combinar los prefijos IPv6 en el mensaje RA para crear una UA en la muestra en la configuración de la imagen. En este caso, la ID de interfaz de 64 bits es generada aleatoriamente. En este caso, la IPv nos mostramos tras el comando ipcoffee, que nos muestra lo que viene siendo el adaptador de red local. Nos muestra su IPv versión 6, en este caso fue aleatoriamente. De la igual manera, el link local address que nos muestra es de igual manera aleatoriamente, y su gateway no cambia, ya que esto es por default y se representa mediante el sistema operativo. Finalmente tenemos el apartado 12.6 de direccionamiento dinámico para las LLA IPv6. En este caso, LLA dinámico son todos los dispositivos que deben de tener, todos los dispositivos IPv6 deben tener un LLA IPv6, al igual que de IPv6 WAR. También pueden crear las dinámicas e independientes como crear las LAS y las WAR. Lo importante es verificar que todas las direcciones o configuraciones de direcciones sean IPv6. La configuración, en este caso, muestra un LDA que crea dinámicamente usando el prefijo F80, 0, 10, que en este caso es la gateway, y la interfaz usando el proceso EUI-64 o un número de 64 bits aleatoriamente, ya que nos muestra el bit binario y después nos muestra la interfaz de 64 bits. Después tenemos 12.6.2, el dinámico de Windows. Sistema operativo como Windows suelen utilizar en un momento tanto como WA creado para SLA como para LLA asignados dinámicamente. Ve al área del resultado de los siguientes ejemplos que mostrarán anteriormente. En este caso tenemos la ID de interfaz generada por EUI, que de igual manera tenemos un ipconfig donde muestra el IPv6, pero en este caso este IPv6 ha cambiado, ya que esto nos hace el proceso EUIA. En este caso hace proceso dinámico en Windows, y eso es muy diferente al procesamiento de nuestros sistemas operativos, ya que aquí nos muestra una agregación de los bits de IPv6, pero también nos agrega lo que viene siendo las LLA y las GUI, EUI-64. Finalmente tenemos lo que es la gateway, que sigue siendo la misma, y el link address. La interfaz de 64 bits generada aleatoriamente nos muestra que aquí en esta parte también tenemos lo que viene siendo la interfaz de 64 bits, pero aquí ya no la genera, bueno, aquí es integrada dinámicamente, automáticamente, pero aquí ya no la genera aleatoriamente. Y de igual manera, integramos lo que viene siendo el link de IPv address y nuestra gateway, que es este definitivo. Igual aquí cambia el link local IPv address. Después tenemos el LLA dinámicos, el routador Cisco. El routador Cisco, crea automáticamente el LA IPv6 cada vez que se asigna al WAR a la interfaz de manera predeterminada los routers de Cisco IOS utilizando EUIA 64 para generar una interfaz para todas las direcciones LA, interfaces IPv6 como las interfaces serial del router utilizando MAC de interfaz Ethernet. Recuerden que las LA se pueden ser un único enlace a red, y para esto es más fácil conocer y recordar esta dirección de enrutamiento, y es más común configurar estáticamente las LLA de IPv6 en los enrutadores. En este caso, tenemos lo que viene siendo la IPv6, el LLA en EUI y en 64 del router 1. En este caso tenemos la dirección del hardware. Después tenemos lo que viene siendo la interfaz de Gigabit Ethernet, con la cual configuraremos con la IPv6. Finalmente tenemos la interfaz BRIEF de la IPv6, que en este caso integraremos una dirección con enrutamiento. Después tenemos el ingreso a los puertos Gigabit Ethernet 0, diagonal 0, diagonal 0, 0, diagonal 0, diagonal 1, y por el puerto serial de 0, diagonal 1, diagonal 0, y finalmente el 0, diagonal 1, diagonal 1. En este caso designaremos nuestra configuración.
Finalmente, verificaremos la configuración de la dirección IPv6 con el comando show IPv6 interface brief. Nos muestra la dirección MAC de las interfaces de Internet en EUIA 64. Usa las direcciones MAC para generar el ID de interfaz para la LLA. Además, el comando show IPv6 interface brief muestra una salida abreviada para cada interfaz. En este caso, la salida U y la misma línea de interfaz indica el estado de la interfaz de la capa 1, de la capa 2, y este mismo protocolo de las columnas status y protocolo, en este caso, o protocolo, el mismo comando de IPv4 equivalente. En este caso, el comando show IPv4 interfaz variable en R1 nos muestra lo que viene siendo las configuraciones o nos muestra las direcciones MAC de las interfaces de Internet. Lo que nos muestra a continuación es esto, las gateway y las interfaces de IPv6 en cada uno de los puertos, o las interfaces Gigabit Ethernet y serial. Y como vemos aquí en el serial 0, diagonal 1, diagonal 1, nos asigna. Después tenemos los siguientes comandos, que es la IPv show IPv6. Este comando nos muestra en el ejemplo, el comando puede ser usado para verificar las redes IPv6 y las direcciones de interfaz IPv6, especificando que hayan instalado el tratamiento IPv6. O el show IPv6 router es un comando que mostrará las redes IPv6, no redes IPv4, como aquí podemos también mostrar las IPv4, solo mostraremos las IPv6. Después tenemos dentro de la tabla de las rutas una C al lado de la ruta indicada. Esta es una red detectada directamente al router de la interfaz de la configuración WAP o UP state. En este caso, la IPv6 es un flex de ruteo que establece la conexión y muestra una tabla de conexión de ruteo. En este caso, indica la L como una ruta LA, que es la dirección IPv6 especificada, asignada a la interfaz, y ese es el LA, lo que nos incluye que la tabla de enrutamiento o enrutado no son las direcciones enrutables. Después tenemos el comando ping. Este comando es más utilizado en la mayoría de las conexiones para verificar el estado de conexión. Nos muestra que el comando ping para IPv6 es idéntico al comando usado para ping 4, a excepción de que en este caso usamos la dirección IPv6 como se muestra en el ejemplo. En este caso, este comando usa la verificación de conectividad de la capa 3 entre R1 y PC1. En este caso, al hacer ping a LLA desde el enrutador de Cisco IOS, utilizará el usuario de interfaz de salida debido a que LLA es el destino donde puede mostrar o estar en uno o más de enlaces o redes. El enrutador necesita saber qué interfaz enviará ping. Lo que nos muestra aquí es que nos muestra el enrutamiento y la comunicación entre estas, ya que aquí ha habido una comunicación estable y tenemos una comunicación entre el router y PC. Finalmente, tenemos el 12.6.3, que es el LA dinámico de rotadores Cisco. En este caso, para usar el comando show, verificaremos la configuración de direcciones IPv6 en las direcciones R1, que en este caso es router 1. Lo que nos muestra en el anterior ejemplo es que quisimos tener comunicación entre PC1 y PC y R1. Lo que aquí nos muestra es que aquí tenemos un rotador, lo que nos va a mostrar lo que viene siendo nuestra IPv6, y al integrar o dentro de la IPv6 del routador, tendremos que tener las diferentes gateway y por dónde ingresaremos, lo cual nos hace una comunicación estable y de esto nos enruta para conectarnos a través de la nube. Y bueno, con esto finalizo la presentación de los temas 12.4.5, 12.5 y 12.6. Muchas gracias.